es Caliente, el podcast de Útera. Mi nombre es Anabela y voy a estar hablando de sexualidad, creatividad y goce. Bienvenidas y bienvenidos. Lo erótico es un recurso dentro de cada una de nosotras que descansa en un nivel profundamente femenino y espiritual, firmemente enraizado en el poder de sentimientos no expresados o no reconocidos. Como mujeres hemos llegado a desconfiar de ese poder que surge de nuestro más profundo e irracional conocimiento. Pero lo erótico ofrece un pozo de fuerza para la mujer que no teme su revelación. Hola a todas y a todos. Hoy quiero traerles un tema que me apasiona muchísimo y que es la base de mi investigación en estos últimos años, que parte de la pregunta: ¿qué tiene que ver lo erótico con lo creativo? ¿Qué tiene que ver el eros con la necesidad de ponernos a crear y con nuestro fuego? En simples palabras, me tomo este rato para hablar de por qué creo yo que nuestra sexualidad y nuestro erotismo están íntimamente relacionados con nuestra creatividad, nuestro pulso vital y nuestro placer. El texto que leí es de Audre Lorde y se llama Lo erótico como poder. Es un texto que me encanta. Empecemos entonces por acá, por lo erótico. Ella también nos dice: cuando hablo de lo erótico, hablo de una afirmación de la fuerza de vida de las mujeres, de aquella poderosa energía creativa cuyo conocimiento y uso estamos reclamando en nuestro lenguaje, en nuestra historia, en nuestros bailes, en nuestros amores, en nuestros trabajos y en nuestras vidas. Otra forma importante en que actúa la conexión erótica es reforzando de manera abierta y audaz mi capacidad de goce. Porque una vez que empezamos a sentir profundamente todos los aspectos de nuestras vidas, empezamos a exigir de nosotras mismas y de todas las actividades que estén de acuerdo con ese goce del que estamos conscientes de ser capaces. Todo lo que ella dice a mí me llega a unos niveles tan profundos y tocan fibras que ni siquiera son lógicas o racionales. Es como si una flecha penetrara no en mi corazón, sino en todo mi cuerpo y especialmente en mi pelvis. ¿Por qué me parece importante hablar de esto o por qué un episodio que hable específicamente de esto? Primero porque me manejea muchísimo este tema y ya me conocen cuando me gusta mucho algo. Segundo porque tenemos una lectura de lo erótico que nos cagó la cabeza al estar solamente relacionado con lo porno y lo genital, en vez de entender su vínculo con el pulso vital de nuestro cuerpo. Y tercero, porque cuando entendí las conexiones de todos estos planos de mí misma, se abrió un proceso recontra interesante y zarpado con respecto a mi sensualidad, a mi poder creativo y a mi cuerpo. Estar caliente con lo que hago, con lo que digo y con lo que comparto es parte de todo esto. Y quiero compartirlo porque no es una teoría que suena linda, sino que es una potencia que habita en nuestras células, en nuestros tejidos y en nuestros úteros. Primero, me parece necesario resignificar el vínculo que tenemos con nuestro erotismo para llevarlo más hacia un espacio sensual con nosotras mismas y no necesariamente con un otro. Sentirnos sensuales, sentirnos erotizadas no tiene necesariamente que ver con algo ajeno a nuestro cuerpo, con algo ajeno a nuestras sensaciones y a nuestra propia piel. Lo erótico quizás sea un espacio íntimo, profundo, cerca de nuestra pelvis y nuestro corazón, cerca de las emociones, del pulso vital, determinado por aquello que nos conecta con nuestro mundo interior, con nuestros sentimientos profundos, con lo que no podemos explicar, con aquello que nos guía. Para mí es un viaje hacia nuestras pieles más sensibles, más vulnerables, más poderosas y más entrañables. Audre Lorde termina diciendo: nuestro conocimiento erótico nos da poder. En contacto con lo erótico, me siento menos dispuesta a aceptar la impotencia u otros estados del ser que no son parte de mi naturaleza, tales como la resignación, la desesperación, la autodestrucción, la depresión y la autonegación. Y no hay, para mí,
diferencias entre escribir un buen poema y ponerme a la luz del sol junto al cuerpo de una mujer que amo. Esta última frase para mí resume algo recontra vital. No hay para mí diferencias entre escribir un buen poema y ponerme a la luz del sol junto al cuerpo de una mujer que amo. Este episodio quizás, al principio, puede parecer algo raro, complejo, profundo, porque capaz voy a abrir bastante teoría e información que fui leyendo para empezar a conectar un poco todo, pero les prometo que es para llegar a un lugar mucho más simple y poderoso con nosotras mismas. Quiero traerles ahora un libro que leí hace unos años ya, que fue el que me hizo un clic internamente y que me abrió una puerta enorme con respecto a todos estos temas. El libro se llama Los misterios psicodélicos de lo femenino y hay un artículo puntual escrito por Adam Aronovich en el cual él plantea la superioridad y el protagonismo que le hemos dado a la mente por sobre el cuerpo y a la razón por sobre la sensualidad. Adam trae también la investigación de David Morris, que es un académico, que decía que el eros no se reduce a sus connotaciones sexuales y que el erotismo humano difiere de la sexualidad animal precisamente porque llama a participar a la vida interior. Para ambos dos, la fuerza del eros nos ayuda a sacudir los sistemas de control y también se habilita en los apoyos que nos sostienen en nuestros procesos sanadores, como por ejemplo en las plantas, en los cantos, los rezos y lo que es sagrado para nosotras. Es decir, que el eros nos permite salir del plano racional y mental y volver al cuerpo y a su fuerza vital y medicinal. A partir de mi lectura de estos dos hombres, es que nació de a poco mi workshop llamado Medicina Erótica, que ahora es parte del programa de erotismo creativo, y me interesó mucho porque ellos tienen una mirada, para mí súper necesaria, sobre el poder medicinal del eros y sobre las cosmovisiones que nos conectan con el poder simbólico y emocional del cuerpo. Yo sé que está sonando capaz todo muy teórico, pero les juro que traigo todo esto para desenmarañar un poco la teoría y compartirles lo que yo fui deduciendo o abriendo conmigo misma a través de toda esta data. Porque yo necesité traer algo de todo esto que sonaba muy profundo y muy hermoso de dos hombres académicos y aplicarlo en mi labor, en mi cuerpo y en mis procesos siendo mujer. Me pregunté entonces qué era para mí la medicina erótica. ¿Cuál era mi medicina erótica? Y después me pregunté en qué se conectaba todo esto con mi poder creativo. Y es ahí que me di cuenta que no convive la una sin la otra. En pocas palabras, lo creativo no convive sin lo que nos erotiza. No sé si algo de esto les resuena, pero sin aquello que me sostiene, que me regula, que me enciende, sin aquellos apoyos, herramientas simbólicas que me conectan con mi mundo interno, mi creatividad no sería la misma. Se nutren mutuamente todo el tiempo. Otra de las personas que vengo nombrando mucho, pero que nos trae muy claramente algo de todas estas conexiones, es Alexander Lowen, y él dice: el placer ofrece la motivación y la energía para un enfoque creativo de la vida. Todo acto creativo comienza con una excitación placentera. El proceso creativo está motivado por la búsqueda del placer. El placer no solo es la fuerza motriz del proceso creativo, sino que también es el producto del proceso. El placer y la creatividad están dialécticamente relacionados. Sin placer no puede haber creatividad y sin una actitud creativa frente a la vida no habrá placer. Acá capaz está la síntesis más simple con respecto a todo esto, que básicamente es que cuando hacemos aquello que nos conecta con nuestro pulso creativo, algo del placer circula por nuestro cuerpo y por lo tanto se activa nuestro pulso erótico. Ya les dije que para mí el momento más placentero en mi semana es cuando voy a danza y a veces es cuando escribo.
Pero cuando bailo es cuando más erotizada me siento, y no porque quiera coger con alguien, sino porque hay algo en mi cuerpo que sucede, que siento un poder y una fuerza enormes, internas y profundas, muy personales, muy íntimas, y algo que está dormido de pronto despierta. Y ahora que lo pienso, también creo que cuando escribo no lo hago desde la cabeza, sino que algo más visceral y vibrante está ahí esperando a que lo saque, a que lo exprese. Cuando hacemos algo que activa nuestra fuerza creativa, también se hace lugar a lo placentero y por lo tanto como consecuencia al pulso erótico, porque ahí hay disfrute. Hay un cuerpo vivo, activo, por el cual circula la energía y algo se retroalimenta, se enciende, se despierta. Si hay algo en lo que hacía hincapié Lowen, es en el cuerpo. Y por eso mismo me parece necesario acá abrir un pequeño paréntesis y traer a la pelvis, que es una de las grandes protagonistas en todo esto. En la cotidianidad solemos fruncir el culo, andar por la vida con el culo fruncido y vivir en una pelvis deshabitada, con músculos y tejidos tensos y un cúmulo de información emocional en ese espacio pélvico. Entonces, acá por un ratito te invito a que registres cómo estás sentada ahora o cómo estás parada y que puedas de a poco respirar profundo y llevar el aire hacia la pelvis y registrar si está tensa o contraída o relajada o rígida y que la respires un poco más, que la muevas si tenés ganas, que relajes de a poco la vulva, la cola, el sacro, los glúteos, que entregue el peso hacia la tierra, que pese un poco la pelvis. También te invito, si tenés ganas, a que relajes la panza porque ayuda un montón en este ejercicio y que el aire llegue hasta ese espacio que no suele tener tanta presencia y conciencia en el cotidiano. Si querés podés relajar el culo un poco más, a ver qué pasa. ¿Por qué traigo esto? Porque sin una pelvis disponible, activa y blandita, todo esto que estamos hablando queda otra vez en un plano mental o teórico y en lo real necesitamos que la energía vital, creativa y sexual circule por nuestro cuerpo y que no quede acumulada en estos espacios por el miedo y por los bloqueos o las tensiones o las emociones que sostenemos. Liberar nuestros centros de poder nos permite poner de manifiesto ese poder. Una pelvis relajada, activa, despierta, también nos ayuda a sentir más placer. Y cuando estemos haciendo algo que realmente nos gusta, nos apasiona, lo vamos a sentir acá, en el útero, en el cuerpo, en la pelvis. Y lo mismo va a pasar cuando algo no es para nosotras. Y la pelvis quizás se va a cerrar y nos va a decir que ahí no es. Pero primero tenemos que empezar a comunicarnos con ella para reconocer las señales. Una de las personas que explica esto más profundamente es Naomi Wolf en su libro Vagina, cuando escribe: para muchas creativas artistas, el despertar sexual y la súbita oleada creativa representaban momentos claves en sus vidas y parecían fundirse el uno en la otra. Y al parecer daban paso a una fase de trabajo que alcanzaba un grado de profundidad y energía superior. Era como si esos arcos de logros, los puntos altos creativos que alcanzaban, apoyasen aún más mi creciente convicción de que las mujeres experimentan la vagina como algo integral al núcleo del yo, que también pueden servir como detonante o puerta de entrada a un despertar de la sensibilidad que en momentos afortunados puede fusionar lo creativo y lo sensual. Otra vez, lo creativo no está separado del poder que guarda nuestra pelvis y sobre todo nuestro útero, nuestros ovarios y nuestra vagina. Estoy convencida que estos espacios juegan un rol fundamental en el momento de sostener procesos creativos y mantenernos encendidas, motivadas y enfocadas para ese fuego. Es algo que nos nace, que no podemos explicar, pero tenemos que seguir como una flecha. Ya hablamos mucho del poder de lo erótico y de lo placentero en nuestros procesos creativos, así que ahora quiero quedarme un poco
en lo importante de la creatividad en sí misma. Otro libro que leí para este episodio, porque yo, dándolo todo para traerles cosas increíbles a ustedes, otro libro que leí es El arte de crear de Rick Rubin, que lo súper recomiendo. El chabón es un loco que no estudió ni sabe tocar música, pero produjo los mejores discos del mundo, como por ejemplo Californication de los Red Hot Chili Peppers. Y este libro me pareció una joya hermosa. Y ahí él plantea ciertas máximas para crear, y entre ellas nombra algunos hábitos que apoyan la creatividad, como por ejemplo ducharnos, mirar la luz del sol, meditar, salir a caminar, hacer ejercicio, que obviamente son hábitos que también podemos leer como relajantes y placenteros y todo vuelve a conectarse. Él dice: cuando algo interesante empieza a cobrar forma, provoca placer, un sentimiento motivador que nos empuja. El creador y su creación se apoyan el uno en el otro para prosperar. Allí donde hay emoción hay energía y donde hay energía hay luz. Y quiero traer esto porque ya vengo hablando un montón de la posibilidad de empezar a conectarnos con nuestros proyectos desde el placer y no solo desde nuestra ansiedad y exigencia, porque entiendo que capaz para muchas de nosotras nuestros proyectos están súper vinculados con nuestro autoconocimiento, con nuestra sexualidad, con nuestros procesos internos y con nuestra vida en general. Y es un garrón cuando nos apagamos, nos frustramos y quizás, como siempre digo, no estamos teniendo en cuenta lo vital, el por qué hacemos esto y el dejar de ponerle solo la cabeza y miedo a un viaje que nos pide más cuerpo, más placer, más pelvis y más amor. O como diría Rick Rubin, hay personas que abordan las oportunidades que les ofrece el día como si tacharan elementos de una lista de tareas pendientes, en lugar de involucrarse y participar con todo su ser. El empeño constante de ser eficaces nos impide mirar en profundidad. Recuerda la fascinación del aprendizaje, las alegrías de los primeros pasos. Ese podría ser el mejor modo de retener la energía que impulsa el trabajo y de enamorarte de tu actividad una y otra vez. Yo sé que parece incluso a veces exigente esto de estar enamoradas de nuestros proyectos todo el tiempo, pero siento necesario recordar lo que nos motiva y esa primera semilla que se instaló en nosotras para poder nutrir nuestras creaciones desde un lugar amable, donde el proyecto pueda crecer y nosotras también, porque todo parte de ese pulso placentero y creativo que seguramente fue el mismo impulso que permitió que naciera. Y a veces es cuestión de alimentarlo, estando bien alimentadas nosotras, y por alimento me refiero a las cosas importantes, al cuidado, al entusiasmo, a la regeneración de la energía vital, al disfrute. Y si no lo estamos encontrando en este momento, quizás sea cuestión de volver al cuerpo y a nutrirnos con esa medicina erótica posible, esos apoyos que nos revitalizan y no tanto a querer resolver todo con la cabeza. Yo sé que a veces nos dejamos atravesar por la ansiedad, por el miedo, por el quilombo cotidiano, por la crisis del planeta, por cómo está el país, por todos los mambitos y exigencias internas. Pero vinimos a este mundo a hacer algo hermoso con lo que tenemos, a crear, a compartir, a confiar en lo que nos motoriza y nos conmueve. Y seguir esa corazonada sobre nosotras mismas y nuestro fuego que de alguna manera nos despierta a niveles eróticos, poderosos, placenteros. O como dice Juan Carlos Kramer en su libro El artista como buscador espiritual, las metamotivaciones se tratan de la energía potencial, esa mezcla de necesidad y deseo, imposible de ignorar, que desde nuestra esencia individual pide alas. Y en ese mismo libro también escribe: ¿qué puede ser más atrapante que algo hermoso y que da miedo? ¿De dónde nace? Esto que nos fue dado es algo que yo dejo de hacer y sigue operando en mí. El regalo de poder sentir esto que siento y poder compartirlo con otro. Es el animal salvaje que sale del corazón y me empuja. Cuando yo estoy parada en mi fuego, no hay nada que pueda pararme.
porque ahí estoy más viva que nunca, más poderosa, más fuerte y más yo que nunca. Y necesito de eso para poder enraizarme en la vida desde mí, para no dejarme caer o frustrarme ante tanto caos. Y aunque nos dé miedo, aunque tengamos todas las resistencias, estar vivas es estar conectadas a nuestro pulso más erótico y por lo tanto creativo. Y no es solo haciendo o teniendo que ponernos a crear algo ya mismo. Quizás se trate de lo que ya venimos compartiendo o cultivando. Quizás sea en el vínculo con nosotras mismas que se pueda dar ese proceso de reerotización, de reconexión, de volver a nuestro hogar para saber por dónde es ahora, qué es lo que hoy realmente me guía y me calienta. Quizás no tengamos que hacer mucho más que estar acá en nuestro cuerpo mientras lo respiramos, lo relajamos, lo habitamos así como es y como está. Y quiero cerrar este tema con un fragmento de David Lynch de su libro Atrapa el pez dorado, que leí para este episodio, otro libro más, yo sigo dándolo todo y me gustó un montón, que dice así: para crear tenés que tener energía, tenés que tener claridad, tenés que ser lo bastante fuerte para luchar contra las inevitables presiones y tensiones del mundo. Por lo tanto, tiene sentido alimentar el lugar del que proceden la fuerza, la claridad y la energía. La dicha es un chaleco antibalas, protege. Si tienes suficiente dicha, eres invencible. Gracias por haber escuchado y llegado hasta acá. Yo sé que fue un episodio especial porque incluso a mí me pareció uno de los más complejos, completos y profundos para escribir. Y a la vez me apasiona mucho hablar de esto, así que gracias por haber escuchado todo esto. Siento que una buena forma de dar cierre es invitarlas a preguntarse qué las erotiza, qué las conmueve, qué las entusiasma hoy. Y tomar esa respuesta, la primera que se les venga a la cabeza, como la mejor guía. Y también quiero contarles algo súper importante para mí, que es que la próxima semana comienza Erotismo Creativo y este es el último llamado. Es un programa que amo dar porque las acompaño a que se conecten con su cuerpo para crear desde el placer y desde un disfrute posible sin quemarse, teniendo en cuenta el autocuidado, teniendo en cuenta nuestro ciclo y aquello que nos erotiza como motor. Es lo mejor, la verdad, que creé hasta ahora, no exagero, a mí me encanta darlo y siento que juntas creamos un espacio muy zarpado, así que las espero ahí para seguir abriendo toda esta belleza. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Me encanta cuando me mandan mensajes y me cuentan lo que les generan los episodios. Gracias a Andy Cookier siempre por la edición y a la librería más linda del mundo que es Medio Pan y un Libro por permitirme compartir todo este material increíble con ustedes. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Esto fue Caliente, el podcast de Útera. Si te gustó, puedes compartir nuestro trabajo y puedes chusmear mucho más en @útera y 4-. Pronto un nuevo episodio. Nos vemos.